Hola, soy Roger Baño, CEO de Equipu, y hoy os vamos a explicar cómo rellenar el modelo 190 casilla por casilla. Vamos allá. El modelo 190 es un modelo informativo, porque hemos ya liquidado los impuestos trimestre a trimestre en el modelo 111, ahí sí que hemos liquidado esos importes a Hacienda, y el 190 simplemente es un resumen anual en donde todo lo que hemos presentado trimestre a trimestre se tiene que reflejar en este modelo anual. Esto sirve para Hacienda para cruzar datos, que lo que hemos presentado cada trimestre sea consistente con ese sumario anual. Por lo tanto, el 111 y el 190 tienen que ser consistentes. Pues bien, empezamos. La primera parte del modelo 190 es muy parecida al resto de modelos tributarios. Hay una parte donde tenemos que identificarnos con nuestro NIF, nuestro nombre, apellido, razón social de la empresa, y además también nos piden que incorporemos un nombre de contacto y un teléfono de contacto. También nos piden el ejercicio. El ejercicio es el año. En este caso, el 2021 es el que estamos informando. Una vez más, la gran diferencia es que aquí no nos piden el trimestre, sino que simplemente nos piden a qué año hace referencia. En la primera página es el bloque de resumen. Básicamente vamos a tener que informar del número total de personas o empresas que existen en el modelo. En este ejemplo tenemos hasta 5. Esto quiere decir que hemos tenido facturas o nóminas con retenciones de hasta 5 proveedores o empleados. En la casilla número 2 nos preguntan sobre el importe total de las percepciones. Aquí vamos a meter la suma de todas las bases de las facturas que han tenido retención, así como las nóminas. En este caso pintaremos el coste total. Para este ejemplo, 11.570 euros. Finalmente, en la casilla número 3 vamos a pintar la suma de retenciones que hemos practicado, ya sea en las distintas facturas de nuestros proveedores o bien en las nóminas. En este ejemplo, unos 1.685 euros. La idea es que lo que aparece en la celda 3 de este modelo tiene que ser consistente con todas las retenciones practicadas a lo largo del trimestre. Y lo mismo con la casilla número 2. Recordemos que en el 111 vamos a pintar trimestre por trimestre esa misma información. Por lo tanto, el número 1 es la diversidad de proveedores y empleados que tengamos, el número 2 es la suma de las bases o costes totales en el caso de las nóminas y la número 3 es todas las retenciones practicadas. Estos dos números, la 2 y la 3, tienen que ser consistentes con lo que hemos presentado trimestre a trimestre. Pero antes de seguir avanzando, vamos a contaros qué entra. Recordemos que en el 111 o aquí en el anual en el 190 estamos incorporando aquellas facturas de gasto o nóminas que tienen retención, dejando de lado los alquileres, que los presentaremos en el 115 y en el 180 en el caso del anual, y algunas otras casuísticas muy particulares que no vamos a entrar en detalle. Estamos hablando de facturas de gasto o nóminas. Lo que quiere decir es que la empresa es la responsable de liquidar ese IRPF en nombre de los proveedores o de los empleados. Dicho de otra forma, en una factura o en una nómina yo dejo de pagarle al empleado o al proveedor un dinero, el IRPF, porque yo directamente me lo voy a quedar y voy a ser el responsable de liquidarlo trimestralmente a Hacienda. Por lo tanto, estamos presentando un impuesto, que es el IRPF, en nombre de un proveedor o de un empleado. Vamos a seguir. Este es el bloque en donde vamos a, de algún modo, hacer una síntesis, ¿no? Nos preguntan si esta es una declaración, la primera declaración, o bien es una complementaria o una sustitutiva. Recordemos que la forma que tenemos de subsanar un impuesto ya presentando es presentarlo otra vez, ya bien porque es un complemento, y vamos a marcar esta casilla si estamos hablando de un complemento que añade datos, o bien si es un complemento que modifica o elimina datos. Para el caso de la complementaria marcaríamos una u otra en función de la casuística, o bien podemos decir que es una sustitutiva, es decir, que la que hemos presentado queda totalmente anulada y si marcamos esta casilla lo que estamos haciendo es sustituir una por la otra. Y esta casilla lo que hace es incluir la referencia del impuesto ya presentado. Con esto Hacienda sabrá a qué estamos complementando o sustituyendo.
Para aquellos que utilicéis Kipu, recomendamos hacer siempre una sustitutiva y volver a calcularlo, ya que lo que vamos a hacer es anular totalmente la otra y por lo tanto minimizamos el error potencial y simplemente la presentamos de nuevo con toda la información desde cero, que es lo que en Kipu os damos por defecto. Por lo tanto, recomendaríamos siempre, llegado el caso, hacer una sustitutiva, poner aquí la referencia de la ya presentada y volverla a presentar. Finalmente, esta primera página acabamos poniendo la fecha de hoy con el nombre. Y esta es la primera página, que es la página resumen. Pero la que es más divertida es el resto de páginas. Vamos allá. En las siguientes páginas vamos a detallar cada uno de estos proveedores o empleados con todo lujo de detalles. Pero antes de pasar a esta página y a este bloque, vamos a dar un paso atrás y vamos a ver cómo llegamos a rellenar esto. Para aquellos que utilicéis Kipu, simplemente nos vamos a ir a la pestaña de impuestos, vamos a buscar el modelo 190 y vamos a dar la orden de editarlo o rellenarlo. Nos vamos a ir a una pantalla en donde Kipu os muestra todas aquellas facturas o nóminas con retenciones. En este caso, el sistema ya aprende de lo que hemos dicho en trimestres anteriores. Por lo tanto, como hemos presentado con anterioridad al 111, nosotros ya recordamos cómo habíamos clasificado cada una de las facturas o nóminas. Si no fuera el caso y es la primera vez que lo estamos presentando, simplemente vamos a escoger en el desplegable qué tipo de factura es. Si miramos el listado, hay 5 grandes bloques. El primero es los rendimientos dinerarios o en especie del trabajo. Estos son las nóminas. Separamos entre dinerario y en especies. El dinerario es el líquido, el cash, que estamos pagando al empleado, y lo que es en especie estamos hablando de benefits, seguros que pagamos, tickets restaurantes, toda una serie de pagos en especies no monetarios y los tenemos que separar entre un concepto u otro. La segunda característica es los rendimientos derivados de actividades económicas. Aquí estamos hablando de las facturas de los autónomos que nos hacen una factura con retención, ¿vale? Lo mismo, podemos separar entre dinerario o en especie. Luego hay 3 más. Uno es las retenciones practicadas frutos de premios, concursos y tal, que también tienen retenciones. El cuarto es aquellas facturas derivadas de aprovechamientos forestales. Esto es una casuística muy particular de un tipo de negocios muy concretos. Y finalmente, el quinto es los derechos de imagen. Los derechos de imagen tienen una retención distinta y muy particular y por lo tanto pues esas facturas también las tendríamos que marcar acorde. Recordar que los alquileres no van en este modelo. Los alquileres los vamos a mandar al 115 para lo trimestral o el 180 para lo anual. Por lo tanto, si encontramos una factura de alquiler, marcaríamos esta opción y no se incluiría en el modelo. Pues bien, para este caso marcamos rendimientos dinerarios de actividades económicas porque es una factura de autónomo. Y avanzaríamos. En este caso ya hemos marcado, por ejemplo, este ejemplo que era un alquiler y tenemos ya todo bien marcadito. Pues bien, una vez dado siguiente, Kipu ya te ha rellenado este modelo, volvemos a de donde veníamos y vamos a ver de cada una de estas cajitas qué tipo de información tenemos que rellenar. Fijémonos que para este caso, bueno, aparece el NIF de la empresa, aparece el ejercicio y aparece también cuántas páginas pueden haber. Para este caso se han generado 2 páginas, pero podrían haber decenas, centenares, las que fuera de páginas, ya que vamos a crear para cada uno de nuestros proveedores o empleados toda la información con todo lujo de detalles. Hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, un proveedor es proveedor y empleado a la vez, por ejemplo, porque primero ha sido un autónomo y luego ha habido nómina, ahí lo que vamos es a crear 2 casos. Uno que es el que hace referencia a como autónomo y otro que hace referencia como empleado. Otra cosa más que vamos a ver a continuación en detalle. Vamos a categorizar cada una de estas facturas o nóminas con una clave. Luego vamos a explicaros paso por paso cada una de las claves, pero lo que es importante tener en cuenta es que vamos a tener que rellenar la información tantas veces como claves pueda tener ese proveedor o ese empleado. Por ejemplo, para el caso de los empleados, vamos a ver este primer caso que hace referencia a una nómina. En este caso tenemos a este empleado que tiene este NIF y que tiene un código postal. Ahí el código postal es obligado para todos ellos. Y vamos a detallar, en este caso, pues el total que se ha emitido en nómina y las retenciones practicadas durante todo el año.
A partir de ahí, la clave A es la clave que hace referencia a las nóminas, a una nómina normal, vamos a decir, el rendimiento del trabajo por cuenta ajena, la nómina. Pues bien, en este caso no tiene subclaves, pero hay otra clave, por ejemplo, que hace referencia a pensiones o otras prestaciones, porque, por ejemplo, ha habido una baja, se ha pagado a ese empleado, me lo invento, 1.000 euros por cuenta en concepto de una baja, por lo tanto, tendríamos que ese mismo empleado crearlo otra vez con esas percepciones y con otra clave que hace referencia a esa prestación, por ejemplo. Por lo tanto, vamos a tener que rellenar cada uno de ellos en función de cuántas claves tengamos. Y esto también nos afecta en la primera página a cuántos perceptores hay. Entonces, para este ejemplo que veíamos, por ejemplo, vemos 3, 4, 5 cajitas llenas, en donde incluso este empleado aparece más de una vez. Pues bien, tantas cajitas llenamos, en la casilla número 1 tantos veremos. Aunque ese empleado o ese proveedor aparezca más de una vez porque tiene claves distintas. Vale, pues vamos a seguir. Básicamente, el primer bloque, que es NIF, nombre, los importes, tanto bases o costes totales como las retenciones practicadas, es algo que también aparecía en el 111. En este caso, ¿qué está cambiando respecto al 111? Están cambiando las claves, porque vamos a ser mucho más específicos, y estamos cambiando este bloque de aquí, que hace referencia a datos adicionales de un empleado. En este caso, vamos a acabar de rellenar la información derivada de ese empleado, el año que nació, la situación familiar, si fuera necesario el NIF del cónyuge, toda una serie de reducciones o gastos deducibles que pueden venir dados de ese empleado en particular. Esa es una información que nos la tiene que facilitar de parte de los equipos laborales o la gente que nos hagan la nómina, que es quien tiene esa información detallada, ¿no? Por lo tanto, si ese empleado tiene toda una serie de casuísticas derivadas de, en este caso vemos, ¿no?, ascendientes o descendientes con discapacidades, etcétera, vamos a marcarlo en este modelo. Vamos a acabar de rellenar, si fuera necesario, esta información con todos estos detalles. Pero una vez más, insistimos que estos datos adicionales solo hacen referencia a las nóminas, a los empleados, no hacen referencia a las facturas profesionales. Pues bien, hemos visto un caso de un empleado que era una clave A. El siguiente caso es una factura de un proveedor, de un autónomo, que ponemos un NIF, ponemos su nombre, y en este caso vamos a marcar la clave G. La clave G hace referencia a la prestación de servicio, y ahí sí que este sería, vamos a decir, es el más común. Estamos hablando de esos autónomos que nos emiten facturas de gastos, y luego vamos a entrar en el detalle de 3 subclaves. La subclave U sería el caso generalista, la clave 2 haría referencia a un juego o un concurso, y la clave 3 hace referencia a aquellos autónomos que nos han retenido, en vez de al tipo general, que hoy en día es el 15, al tipo reducido, que es el 7. Por lo tanto, vamos a discriminar entre aquellos autónomos que nos han emitido una factura de tipo general y aquellos que nos han emitido el tipo reducido. Por ejemplo, vemos este ejemplo, donde tenemos este autónomo que se nos ha practicado facturas por valor de 1.500 euros de base, que representan 105 euros en retenciones, y que fijaros que aparece la clave G y la subclave 3, que es porque han utilizado el IRPF reducido del 7%. Para el caso de equipo ya se rellena automáticamente. Nosotros ya sabemos si es un empleado o bien si es una factura de un autónomo, y también sabemos si este es del tipo reducido, por lo tanto una subclave 3, o si bien es la subclave 1, que es el tipo general. Pues bien, para conocer con todo lujo de detalles las distintas claves y subclaves que existen, os dejamos en la descripción el enlace donde vamos a ver con todo lujo de detalles todos los tipos de claves y subclaves. La mayoría de ellas afectan a empleados. Esto es algo que, si os toca rellenarlo y teneros empleados, os recomendamos que trabajéis con un asesor, ya que estamos hablando de información que va más allá estrictamente de la facturación y, por lo tanto, hace que el modelo no sea especialmente trivial de rellenar, ¿no? En este caso, hay claves que hacen referencia a pensiones, prestaciones, subsidios de desempleo, capitalización de paros. Se discrimina si esa nómina hace referencia a un empleado normal o bien a un administrador, en donde el tratamiento fiscal es totalmente distinto. Estamos hablando también de todo tipo de casuísticas que son muy concretos, por ejemplo, en la L, donde se discrimina en función de distinto tipo de discapacidades, invalideces, pensiones, becas, etc. Entonces,
Todo este lujo de detalles lo vamos a desgranar en cada una de estas claves y subclaves, así que os animamos a mirar nuestro artículo y ver todo el detalle de ellas. Del vídeo de hoy lo que queremos que os quedéis es, hay dos grandes tipos de clave, la A que es empleados, la G que son los autónomos que nos emitan facturas con retención, donde la subclave 1 es el tipo más genérico y la subclave 3 es el tipo reducido. Y finalmente, una que también hace referencia en el desplegable que habéis visto antes en Kipu es aquellas retenciones fruto de la cesión de derechos de imagen, en donde para este caso es la clave I. Rellenar las bases y el total de retenciones y con esto ya tendremos el modelo listo. Pues bien, hoy os hemos explicado cómo rellenar el modelo 190 paso a paso, con todo lujo de detalles. También os hemos explicado cómo lo podéis hacer con Kipu, en donde simplemente subiendo vuestras nóminas, vuestros gastos, ya los modelos se rellenan automáticamente. Para presentar qué queda, pues simplemente le vamos a dar a guardar y vamos a marcarlo como listo para presentar. Nos vamos a descargar el fichero, vamos a ir a la web de Hacienda y vamos a subir el fichero que Kipu os facilita. Pues bien, eso es todo. Os animamos a suscribiros a nuestro canal donde vamos subiendo información y pequeñas guías que os van a ser de utilidad en vuestra gestión del día a día. Y también os vamos a dejar en la descripción los distintos artículos y enlaces a los cuales hemos hecho referencia. Por ejemplo, las distintas claves o cómo rellenar el modelo 111. También os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios, compartís en redes y si tenéis cualquier duda nos podéis escribir y estaremos encantados de atenderos. Muchas gracias y hasta la próxima.